Pues buenos días de nuevo. Bueno, la mejor noticia es que Emilio está bien. Y bueno, vamos con la mesa redonda de cierre de este Smart Water Summit. La hemos denominado Líderes de la Digitalización. Yo creo que tenemos a 4 perfiles, desde luego, de referencia en este ámbito y con ellos queremos un poco poner colofón a este evento. Con 4 bloques. Por un lado, queremos que nos den su visión sobre el estado actual de la digitalización del sector del agua. Luego queremos saber su opinión sobre cómo se están recogiendo los datos de infraestructuras, del recurso, los datos relacionados con la gestión del agua y cómo se están analizando y extrayendo información para la toma de decisiones. Y cerraremos con un bloque sobre el futuro de la digitalización y especialmente que nos den su visión del PERTE, de cómo lo podemos desplegar, qué ámbitos son los que debemos priorizar de alguna forma y qué impacto van a tener en la competitividad del sector del agua en España. Bueno, ya los ha presentado Águeda, pero hago un repaso de derecha a izquierda. Tenemos a María Ángeles Vicente, directora de Sistemas y Tecnologías de la Información en Aqualia. Tenemos a Joaquín Larrauri, vicepresidente de Smart Water Business en Schneider Electric. Tenemos a Marcelo Martino, director en el mercado de energía y agua en Minsight. Y Pedro Pina, director regional de Europa de infraestructura avanzada de Silent Water Solutions. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Y bueno, si os parece, empezamos con esta valoración. Durante este evento pues hemos podido ver el primer día, de hecho tuvimos a comunidades autónomas, tuvimos a empresas públicas, tuvimos a expertos, que alguno está por aquí, que nos hicieron también una valoración de cómo está el proceso de transformación digital en España, en Europa, en el mundo. Y me gustaría ahora que nos dierais vuestra visión de este viaje que estamos haciendo, en qué punto nos encontramos. Y me gustaría que nos dierais, por un lado, una valoración de cómo está el sector del agua, pero también que nos dierais una comparación de cómo estamos respecto a otros sectores, a otras utilities o a otros, sobre todo, servicios a los ciudadanos, y también vosotros, que tenéis una presencia internacional en todos los casos, que nos deis una comparación de cómo está España con respecto a otras geografías. María Ángeles, si te parece, abres el fuego. Perfecto. Bueno, en primer lugar, agradeceros la invitación y poder estar aquí con mis compañeros opinando sobre cómo estamos en materia de digitalización en el sector del agua. Bueno, yo creo que soy de Aqualia y, por lo tanto, represento a los operadores. Los operadores hace ya unos años que comenzamos este camino de digitalización porque tenemos claro cuál es la aportación de valor en el servicio que estamos prestando hacia el ciudadano. Y algunos ejemplos, por ejemplo, son pues el Denia, donde tenemos un 100% de parque de contadores telemedida y esto nos permite, junto con toda la digitalización de la red, haber reducido las pérdidas y tener unos rendimientos superiores al 85%. O, por ejemplo, en Formentera, donde comenzamos unos años antes que en Denia, y esto se traduce a tener rendimientos superiores al 92%. Es decir, es un camino que ya hemos abordado, que estamos recorriendo, que confiamos en él y donde vemos claramente resultados. Si lo comparamos con otros sectores, bueno, el sector del agua, como todos conocéis, no tenemos una regulación común, sino que tenemos, en algunos casos, reglamentos autonómicos y en otros casos regulaciones o reglamentos locales. Y esto, pues, bueno, aunque llevamos años con una colaboración público-privada funcionando muy bien, sí que representa una problemática a la hora de querer homogeneizar determinados comportamientos. Esto no pasa así, por ejemplo, en los sectores de energía o gas, donde realmente tienen un reglamento común, una regulación estatal, que además les ha ayudado a comenzar esta digitalización, puesto que han tenido, por ejemplo, obligación
hace ya años, en el caso de la electricidad, de disponer de contadores de telemedida en todos los contadores y además una regulación que les retribuye este cambio de infraestructuras, digamos. Con lo cual, digamos, en el agua hemos empezado más tarde, estamos ahí y parte de las causas de que hayamos empezado más tarde es esta diferencia entre cómo son las regulaciones. A nivel, digamos, de geografía, bueno, pues yo creo que en agua somos operadores de primer nivel a nivel mundial y eso hace que vayamos empujando los distintos operadores cada una de estas iniciativas y convenciendo a nuestros partners, ayuntamientos, en la necesidad y los beneficios que ello conlleva. Muchas gracias, María Ángeles. De un líder mundial como Aqualia en el ámbito de la operación de servicios a otro como Schneider Electric en la provisión de soluciones tecnológicas. Joaquín Larrauri, vicepresidente, vosotros evidentemente sois un referente en el sector del agua, pero también proveéis de soluciones a diferentes sectores. Estoy seguro de que tu visión va a ser privilegiada en este sentido. Gracias, Alejandro. Muchísimas gracias a todos por quedaros aquí a la última mesa de cierre y a vosotros y Agua por la invitación y a mis compañeros de mesa también. Bueno, nuestra visión es internacional. Nosotros en Agua somos, pues llevamos muchísimos años en este sector, más de 50 años, y estamos en más de 150 países. Entonces nuestra tecnología está en todo el mundo, desde empresas muy pequeñas de agua hasta empresas punteras y muy grandes, ¿no? Nuestra provisión tecnológica siempre ha estado ligada a la gestión en tiempo real, a la gestión energética, a la automatización y control y a la gestión, digamos, de los datos como plataforma y como empoderamiento tecnológico para que luego se puedan tomar una serie de decisiones. Esto lo hacemos en todos los sectores y usamos la misma tecnología para todos los sectores, con lo cual nuestra tecnología se nutre del I+D que se puedan hacer en otros sectores también. Entonces, quizá empezando por el final de la pregunta y luego yendo al principio, nosotros vemos que el sector del agua, y en concreto en España, está todavía menos avanzado que otros sectores en España, como comentaba María Ángeles, completamente de acuerdo, y también, digamos que en la media, un poquito más avanzado a nivel internacional. O sea, las empresas españolas de agua, las empresas operadoras, son punteras, tanto las privadas como las públicas. Su gestión de agua, tanto en Cuenca, los AIS son referencia desde los años finales 80-90 para todo el mundo, con lo cual las cuencas hidrográficas siempre han sido un ejemplo para otros países de cómo se gestionan las cuencas. En todo el ciclo urbano del agua, las empresas españolas, también porque muchas tienen la responsabilidad tanto del abastecimiento como del saneamiento y el tratamiento y la depuración, con lo cual son bastante, o sea, miran el ciclo del agua de una perspectiva global, con lo cual yo creo que la salud del sector de agua en España es buena, pero la digitalización, siempre que yo he ido a una empresa española o he ido a una empresa fuera hablo de España y en España hablo de fuera. Y esto es terrible, porque me encantaría poder en España hablar mucho más de España, porque si hay unas trabas, yo creo que también legales, que ahí coincido con María Ángeles, de la potenciación de la digitalización en España. Estamos todos muy preparados y las empresas españolas son punteras en la digitalización y en la gestión del agua, y creo que esto ahora, pues con el PERTE tenemos una posibilidad de empezar a poner esto en común y en favor de la gestión del agua en España y de digitalizarlo. Las empresas de agua pues están, yo creo que bien equipadas, pero, y enlazando un poco con la última presentación de Emilio, por ejemplo, la estandarización, la normalización de los datos y la información es todavía un caballo de batalla muy grande que nosotros hemos sufrido, entre comillas, en proyectos internacionales hace muchos años y que vemos ahora que vamos a sufrir, como sufriremos todos, porque al final hablar de datos y de gestión de datos es muy fácil, pero luego integrarlos, hacer un lenguaje común y aplicar herramientas de predicción y de optimización sobre eso ya no es tan fácil, ¿no? Y es un poquito más complejo. Y en cuanto a otros sectores, pues nosotros en octubre vamos a traer a una serie de clientes italianos a la fábrica de Ferrari, que dirán, la automoción con el agua no tiene nada que ver. Lo que queremos enseñar es cómo la gestión de los datos de manera inteligente y en tiempo real puede ayudar a todo el ciclo de valor de una empresa como de la automoción, muy conocida, pero cómo se puede aplicar a otros sectores también. Entonces, sectores como el retail en España, como banca igual menos, pero están mucho más allá en la aplicación de las tecnologías que el agua. En el agua sí vemos casos
de las empresas españolas que están haciendo muy buenas cosas, pero a nivel general yo creo que tenemos que dar un paso adelante y el PRETE creo que es una oportunidad estupenda para echarnos adelante y empezar a digitalizar el agua en España. Muchas gracias, Joaquín. Pasamos la palabra a Marcelo Martino, director del Mercado de Energía y Agua en Minsait. Bueno, Minsait, ¿qué decir sobre su participación en otros sectores y también sobre sus productos para la digitalización del sector del agua, como ese conocido Figital del que tanto hemos hablado últimamente? Marcelo, cuéntanos. Muchas gracias a IAGUA por la organización del evento y por invitarnos, ¿no?, para exponer nuestro punto de vista de la situación del sector. Un sector que efectivamente va por detrás de otros sectores, por ejemplo, energía, o sea, la parte de gestión eléctrica o gestión del gas, pero no necesariamente tiene que ser peor. De hecho, yo creo que hay ejemplos de cómo, yendo un poquito por detrás de donde van los otros sectores o las otras geografías más punteras, se puede aprovechar toda la experiencia de esos otros sectores o de otras geografías que han ido más adelante para ver qué tecnologías han funcionado, qué metodologías han funcionado, qué cosas están más maduras y qué cosas están menos, para empezar por aquellas que ya se ve que han funcionado, ¿no? Entonces, en el caso del agua, pues creo que tenemos que mirar muy de reojo constantemente lo que ha ocurrido en el sector eléctrico. El sector eléctrico va unos años donde lleva muy adelantado el tema de la digitalización, donde se han probado muchas tecnologías, donde se ha visto que el tema de la estandarización pues no es posible y tienes que convivir con ello. El tema de toda la algoritmia e inteligencia artificial, muy incipiente hace unos años, pero que ya es una realidad en el sector eléctrico, por ejemplo, todo eso aporta soluciones ya maduras al sector del agua. Y en concreto España, yo creo que estamos a la cabeza junto a otros países europeos. Por ejemplo, Italia fue pionera en la implantación de los smart meters para electricidad en Europa, pero nosotros vamos muy cerquita desde España, ¿no? Entonces, creo que en Europa somos pioneros en implantar este tipo de soluciones y después trasladarlas a todas esas geografías donde tenemos presencia de manera muy importante. Nosotros desde Minsait tenemos implantación en 150 países en el mundo. Especialmente en Latinoamérica es una geografía donde nosotros creo que tenemos mucho que hacer y mucho que aportar de la tecnología que estamos impulsando en España, y creo que tenemos una oportunidad enorme de las empresas españolas para trasladar la tecnología que somos capaces de fabricar aquí y de liderar aquí en España, ya no solo en Europa o Latinoamérica, sino en otras geografías del mundo. Muchas gracias, Marcelo. Cerramos esta primera ronda sobre la valoración del estado de la digitalización con Pedro Pina. Silent, pues un gigante mundial que además ofrece soluciones en todo el ciclo del agua. Pedro, tu visión. Vale. Muchas gracias por la introducción, muchas gracias por la invitación y saludar a mis compañeros aquí de la tabla que no existe, pero virtual. Muy bien, sí, realmente, a ver, Xylem es una empresa que aporta mucho, viene mucho del lado industrial, de los equipos para la industria de agua, para todo el ciclo de agua, que desde los últimos 5 o 6 años empezó a invertir mucho en cumplir todo los ciclos de los smart systems, desde de los equipos hasta la analítica y todo eso. Tengo especial atención a lo mercado español. Realmente comparto mucho de lo que fue ya aquí introducido. España está en la puntera en temas como se pensaron un poco en digitalización, en temas de contadores, de telelectura, de redes, de gestión de red inteligente. También en cada vez más el campo de la energía y de optimización. Existe esa capacidad. Es muy interesante que la capacidad surge de empresas privadas, más también mucho de los operadores que desarrollan sus propios sistemas y que después los exportan. Y lo miramos ahí fuera, que realmente hay una potencia ahí y capacidad creada. Miramos también, pensando un poco, por ejemplo, la parte de telelectura, esa asociación con las grandes, con Telefónica, con Vodafone, que potencia y que trae otras industrias con mucho conocimiento y mucha capacidad también.
miramos empresas españolas, operadoras, en la puntera de lo que es otros temas como la gestión de riesgo. Esta semana escuchamos aquí un ejemplo de un gemelo digital de gestión de red de tuberías de gran diámetro en Tarragona, que está en la delantera de lo que se hace en todo el mundo. ¿Cuáles son los problemas? Muchas veces. Y aquí son problemas que miramos en todos los países. Hay aquí un rango de digitalización muy importante. Miramos empresas de las principales ciudades muy digitalizadas, con mucho avanzado, pero hay un rango de las empresas más pequeñas y más rurales que quedan muy para atrás en la digitalización. Lo miro aquí en España y en la realidad en toda Europa, en todos los países. Miramos otro tema que se comentó aquí, que es, yo pienso que, ha habido una inversión y va a continuar a haber, como miramos también en PERT, en la sensorización, una hipersensorización de los sistemas. Se sigue, y no es aquí apenas en España, lo miramos en todo sitio, de transformar ese dato en algo que va a ser una acción, una ejecución, ainda tardamos ahí. Y hay bastante trabajo para hacer en esa área. Perfecto, Pedro, me has introducido el siguiente bloque, o sea que ideal. Bueno, durante estos días hemos dedicado cada jornada a un tema. El martes hablábamos de infraestructuras de medición avanzada, el miércoles de análisis de los datos y el jueves de gestión de activos. Me gustaría en esta ronda centrarnos en la captación de datos. Hemos hablado de sensorización, de IoT, de conectividad. Bueno, es evidente que cada vez estamos captando más datos, pero me gustaría saber vuestra visión sobre si son suficientes, si se están captando de la forma adecuada, si llegan a su destino en tiempo real o no, si llegan de forma íntegra o no. Bueno, quería conocer cómo veis esta parte de que seamos capaces de percibir en tiempo real cómo se está usando el recurso y hacia dónde tiene que ir esta captación de datos en el futuro. María Ángeles. Vale, perfecto. A ver, relacionado con el dato, al final, realmente nosotros somos lo que necesitamos es saber qué está pasando con el recurso y qué está pasando con los activos que estamos gestionando. Es decir, qué está pasando en las captaciones, qué está pasando en las plantas de potabilización y de tratamiento y qué está pasando en las redes. Para poder saber qué está pasando necesitamos sensorizar cada uno de los puntos para conocer en tiempo real realmente el dato. ¿Estos datos son en tiempo real o no? Que preguntabas ahora. Bueno, pues depende, ¿vale? Es decir, al final hay determinada sensorización donde necesitamos realmente saber qué está pasando en ese tiempo real y capturamos los datos pues realmente prácticamente cada segundo. No se trata solo de captar, cuidado, luego hay que tratar, ¿vale? Exacto, ¿vale? De forma mayoritaria, en los casos de las redes de agua, la captación suele ser cada 15 minutos y si ya lo que estamos es moviéndonos a casa del cliente en ese Smart Meter, entonces ahí estamos hablando de que recibimos el dato una vez al día con el valor de horario, digamos, ¿vale? ¿Y por qué esto es así? Esto también es diferencial respecto a otros sectores. Al final, bueno, pues por ejemplo, en un contador y también en la sensórica, mucha parte de ella no podemos estar conectados a la electricidad. Por lo tanto, necesitamos, por un lado, disponer de tecnologías de bajo consumo de esa batería, porque necesitamos que los contadores tengan una duración de 10 años, incluida la batería de ese contador, puesto que no podemos estar cambiando contadores cada menos tiempo, seríamos poco eficientes. Es por eso que en el caso del agua hemos tenido, digamos, que avanzar con tecnologías que quizás en otros sectores no eran necesarias, como por ejemplo en el sector de la electricidad, pero para nosotros era importante disponer de unas tecnologías de comunicaciones que nos permitan tener esa eficiencia. ¿Qué tecnologías? Pues las tecnologías LP-WAN, donde ahí se encuentran tanto Narrowband como LoRa, nos están permitiendo, por un lado, tener ese menor consumo de batería y asegurar que los dispositivos tienen la duración necesaria.
como por otro lado tener la penetración. Es decir, nuestras infraestructuras están enterradas, donde ponemos los dispositivos, realmente tenemos que poder tener esa penetración para poder capturar ese dato. Y estas tecnologías nos están permitiendo ambas dos cosas. Por un lado, menor consumo de batería y, por otro lado, penetración con eficiencias superiores al 90%. ¿Vale? Lo cual, digamos, para nosotros es importante como que dentro de nuestras plataformas podamos gestionar el trabajar con distintos protocolos de comunicaciones, con distintas formas de comunicarnos, el además trabajar con que cada sensor manda la información en función de cómo está preparado o se necesita, poder capturar esa información, alinearla y después poder gestionarla. Y esa es una parte pues esencial para el operador, disponer de una plataforma de todos los datos que, como bien hemos dicho, ninguno está estandarizado. Cada fabricante de dispositivo, cada fabricante de contador utiliza pues, su propia manera de enviar los datos, envía sus propias alarmas y a partir de ahí nosotros necesitamos recogerlo, tratar ese dato. Y como el volumen de datos que gestionamos se multiplica exponencialmente, con el contador convencional hablábamos de una lectura bimestral y con un Smart Meter estamos recibiendo 24 valores diarios, asegurar que incorporamos pues, todas estas nuevas tecnologías de Big Data para poder procesar los datos y generar esas alarmas o esas actuaciones que necesitamos lleguen a campo con la inmediatez de actuar donde hay un problema. Muchas gracias, María Ángeles, también por poner sobre la mesa esa dificultad que presenta esa sensorización, esa captación del dato, porque a lo mejor es un tema que no tratamos lo suficiente, pero el sector del agua evidentemente se enfrenta a obstáculos realmente grandes en ese sentido. Joaquín Larrauri, vosotros, bueno, en todo lo que es la gestión de activos especialmente, bueno, tenéis una experiencia y una serie de soluciones muy testadas. Cuéntanos cómo ves esa captación de datos en el sector del agua, en ámbitos también, lo hablábamos antes, como los gemelos digitales, que permiten en tiempo real ver cómo está un activo y si creéis que es suficiente en este momento o podemos seguir incluso avanzando en el futuro. Muy bien. Nunca es suficiente, ¿no? Pero luego tampoco hay dinero, con lo cual aquí siempre hay que ver un equilibrio, ¿no? La semana pasada estaba en Dinamarca donde enseñábamos un demostrador donde habíamos sobresensorizado la red para un programa de detección de fugas, ¿no? Un poco para también entender y aprender qué podíamos construir a través de eso. En cuanto a lo que es la operación de una empresa de agua, en general, si miramos a España, y un poquito también Pedro tiene razón en la parte más rural o en pequeñas poblaciones, no hay tanta sensorización, pero sí que en el abastecimiento, saneamiento menos, pero en el abastecimiento y en las plantas sí está sensorizado como para poder, digamos, tomar unas decisiones de tiempo real de la operativa y del funcionamiento, de la infraestructura en general. Pero luego hay una serie de nuevas mediciones que se hacen necesarias para poder tratar otros aspectos que son más transversales. Calidad de agua, donde la sensorización tiene una serie de problemas por el tipo de componente que estás midiendo, y aquí los sensores en algunos casos, cuando son físico-químicos está muy resuelto, pero cuando son ya químicos o bacteriológicos ya empieza a tener un coste y un mantenimiento muy alto, que no lo hacen viable todavía a nivel de industrialización o de plantearlo o implementarlo a nivel escalándolo en la empresa de agua. En temas de gestión de activos, me decías el tema de gestión de activos, la medición de la salud de los equipos, que es un tema en el que estamos metidos desde hace muchos años, es un tema que no está tan aplicado, ni tan sensorizado, ni tan gestionado. La gestión de activos a mí me parece que es todavía un área donde tenemos mucho que hacer para entender la salud del equipo y cuando ese equipo puede fallar y predecir el fallo, ¿no? También en la gestión energética, de la que somos líderes a nivel mundial, en el agua y en otros sectores, nosotros también entendemos que hay que medir más cosas de los equipos eléctricos y de las estaciones de bombeo y de todos los equipos de las plantas de tratamiento, que hay que medir también una serie de parámetros que no están típicamente pedidos en cualquier licitación, en cualquier sistema, en el que tienes que medir temperatura de aceite de un equipo, en el que tienes que medir la vibración, en el que tienes que medir, donde se empieza a sensorizar ese tipo de cosas para poder también predecir el comportamiento de esos equipos, la gestión energética y cuando está consumiendo mucho más de lo que debería y por tanto te está afectando a tu gasto operativo. Entonces hay una sensorización, digamos, de
de asuntos que creo que ya van más allá de la propia operación y mantener el abastecimiento, el saneamiento y la calidad del agua para la población o para el regadío o para cualquier otro uso del agua, que va más allá en las áreas que comentaba el PERTE que nos hacen falta hacer, como es el tema de cambio climático, como el tema de calidad de agua, donde decían que el Ministerio de Sanidad también está metido ahí para ver la calidad del agua, donde en tema, por ejemplo, de fugas, no está sensorizado lo suficiente como para poder hacer una gestión de fugas o hacer una predicción de las fugas con unas garantías. El saneamiento, en mi opinión, creo que está por detrás del abastecimiento en todo lo que es la sensorización para predecir inundaciones. Creo que es un tema en el que tenemos que incidir y que sensorizar más. Y luego el uso de los gemelos digitales lo que te permite es, bueno, primero, establecer dónde poner el sensor, dónde es la zona más eficiente donde poner los sensores. O sea, si tienes un número limitado, como sueles tener de presupuesto para una serie de sensores, dónde es mejor ponerlos, y luego usar los gemelos digitales y las herramientas de simulación para poder tener una virtualización del dato y poder tener una medición virtual que te permita acercarte a la realidad lo más posible. Entonces, hay muchísimas tecnologías que te permiten hacer esto. Y luego, lo que comentaba María Ángeles también, cada proveedor tiene su propio sistema, su propia plataforma, su propio equipo, su propio... Entonces, esa conjunción de toda la información de todos los proveedores, de los cientos y cientos que somos en todas las áreas, no solo del ciclo del agua, sino de los ciclos, de los procesos dentro de la empresa del agua, desde el mantenimiento, la planificación, el cobro, la atención al cliente, los sistemas de información geográfica, los modelos hidráulicos, los sistemas de control de tiempo real. O sea, son múltiples los sistemas que hacen falta para gestionar una empresa de agua y que requieren de una serie de sensores. Tenemos todos los móviles, somos sensores andantes también, en los que podríamos empezar a dar información a las empresas de agua, que el catastro no tuviera que hacerse a pie de puerta todavía con un papel, viendo a ver cuánta gente vive en la casa, porque cuando se hizo el último catastro vivía una abuela y ahora viven 15 estudiantes. Entonces, que consumen el triple de agua o lo más agua que... Entonces, hay muchísimas sensorizaciones o adquisición de datos que yo creo que nos faltan todavía para hacer esa gestión avanzada e inteligente de todo el ciclo del agua. Gracias, Joaquín. Bueno, sí hay una empresa ligada al dato. De hecho, recuerdo un informe de hace poco tiempo que era la madurez del dato de Minsight. Creo que sois vosotros, Marcelo, también muy vinculados con el canal comercial y las soluciones para los clientes y demás. ¿Cómo ves tú esta parte de captación de datos en el ciclo del agua? A ver, como decía Joaquín, hay muchos sensores y necesitamos más. Y yo pienso en no solo sensores, que al final el dispositivo electrónico pues tiene su dificultad de colocación en ciertas zonas, a ciertas profundidades. Tenemos que obtener información de otras fuentes también que ya están maduras, para otras tecnologías que ya están maduras para obtener información, tendidos de fibra óptica, tratamiento digital de imágenes con cámaras de distintos espectros de visión, imágenes satelitales. Todo eso nos puede ayudar a recopilar muchos más datos. Y creo que la clave no es tanto en recopilar esos datos, porque, como digo, hay tecnologías maduras que ya nos aportan esa información y tendremos que seguir profundizando y desplegando más dispositivos, sino cómo tratar toda esa ingente cantidad de información que empieza a estar disponible, que empieza ya a haber series históricas y que para que de verdad sirvan de algo hay que saber utilizar esa información. Hay que darle sentido a esas series históricas que empezamos a tener, ¿no? Y para eso lo fundamental es primero separar el dato que vale del que no vale. Y eso creo que desde Minsight hemos apostado mucho en tecnologías que nos permiten, a través de Edge Computing, trabajar ese dato antes de las capas de procesamiento que tenemos aguas arriba, de tal manera que sabes discriminar con cierta inteligencia en esos dispositivos qué dato te vale y qué dato no, y por tanto solo llevar aguas arriba el dato que realmente te sirve para hacer esos modelos, para hacer esas predicciones y para hacer esos análisis, ¿no? Una vez que tienes esa información arriba, ya sí que puedes trabajar con ese dato y es fundamental ya no solo para el mantenimiento de activos, como ha salido aquí, para la predicción del fallo que puede ocurrir, sino yo creo que el análisis de las series históricas, la creación de modelos, son fundamentales para poder predecir el comportamiento y adelantarte a lo que puede ocurrir en la red para tener una respuesta más ágil. Por ejemplo, ya no solo el tener información para saber cómo se va a comportar un determinado modelo para una ampliación de la red de distribución, por ejemplo, sino poder automatizar
la modificación de esa redistribución. Todo eso con datos lo podemos hacer. Si tenemos solo los sensores y ponemos a disposición del operador esos sensores, probablemente sea o la información que ofrecen esos sensores, probablemente sea demasiada información para poder gestionarlo, ¿no? Entonces, es fundamental que una vez que tenemos separados los datos que valen de los que no valen, hacer un procesamiento, un tratamiento de esos datos para que realmente facilitemos la vida a los operadores que tienen que trabajar con esa información, aceleremos los procesos, seamos más eficientes y consigamos un rendimiento de todo el proceso, ¿no? O sea, no solo nos tenemos que centrar en el dato, sino cómo lo vamos a trabajar después. Gracias, Marcelo. En la siguiente ronda profundizaremos un poquito en el análisis de esos datos y la toma de decisiones. Pero antes, Pedro Pina, bueno, Xylem, sin duda, ha sido casi un pionero a la hora de dotar de inteligencia a los equipos que se utilizan en la gestión del agua. Está ese ejemplo de la bomba Flight Concertos, yo creo que reconocido por todos. ¿Cómo trabajáis vosotros en la generación de estos datos desde el terreno, Pedro? Muchas gracias por la referencia a Concertos, siempre vale la pena. Vale, muy interesante lo que está a ser comentado por mis compañeros aquí de panel, porque realmente a mí me ayuda, cuando pienso en este problema, me ayuda a pensar me gusta mucho la definición de Smart System de Swan Forum, de las 5 capas de infraestructura, de sensor, de comunicación, la capa de gestión de datos y la capa de analítica. Porque la verdad, hay un ciclo de vida del dato que va por aquí. Y por veces estamos muy focalizados en la discusión de la comunicación. Cada una de estas capas tiene sus detalles, sus ventajas, sus limitaciones, y todas se están desarrollando mucho. Mi experiencia está un poco más del lado de la gestión de datos y de analítica. Concuerdo completamente con lo que estaba a ser comentado. Os doy un ejemplo muy concreto. Un cliente muy grande nuestro en Inglaterra, hiper digitalizado, que tiene de todo, de acústicos, transitorios, presión caudal, telelectura, todo. ¿Cuál es el problema? Hay una ruptura y todo se queda abajo. ¿Cómo separar, cómo ser eficiente, cómo transformar toda esa gran cantidad de información en algo que es una acción, que es decir, a la equipa de terreno que vaya aquí y eliminar? Eso es un gran desafío. Es donde miro una gran oportunidad de realmente de convertir toda esa gran digitalización en información más importante. Se comentó un poco de los gemelos digitales. Esto es mi área preferida técnicamente de mi pasado, y realmente es esta idea de, a ver, con los datos típicamente vamos a ver un histórico en un punto específico de lo que tenemos estos datos. Tenemos que avaliar la calidad de esos datos, la veracidad de los datos. Tenemos que manejar gran cantidad. Podemos entonces empezar a crear el concepto de sensor virtual, que es decir, yo tengo un modelo, si aquí me va bien con este dato, en principio puedo extender los resultados del modelo para ver todo. Después quiero predecir. Y después, además, ya tengo una predicción y ahora quiero optimizar. ¿Cuál es el mejor procedimiento para ahorrar energía en esta depuradora, para evitar un desbordeamiento en función de toda la capacidad que tengo? Y ahí tenemos ese ciclo de los datos, que realmente en cada capa va a tener su ciencia, sus problemas y sus ventajas. Gracias, Pedro, también por ilustrar este debate con ese gráfico, que yo creo que es muy pertinente. Vamos ahora con las 2 últimas capas, precisamente, en esta ronda. Bueno, podemos decir que tenemos muchos datos ya, que estamos siendo capaces de sensorizar, de transmitirlos con distintas tecnologías, pero ahora nos enfrentamos al tratamiento de esos datos. Hemos visto estos días que, bueno, pues evidentemente hay varios obstáculos que hay que superar, como es la normalización de los datos, la homogeneización. Bueno, para esto hemos visto distintas plataformas que los toman de todo el ciclo del agua, los intentan unir y tratar. Pero a mí me interesa sobre todo cómo nos puede ayudar este proceso de análisis de datos
aplicando también técnicas de machine learning, de inteligencia artificial, de lo que queramos. Pero ¿cómo nos puede ayudar realmente en la gestión? Estamos, por ejemplo, ahora en una coyuntura de emergencia climática, pues estamos sufriendo sequías con mayor frecuencia, también nos enfrentamos a una coyuntura energética muy delicada, se han disparado los precios de la energía, vamos hacia digamos, hacia un avance de la regulación ambiental que va a endurecer bueno, pues, la calidad del agua, ¿no? Cómo tenemos que tratar el agua, devolverla al medio ambiente, etcétera. En definitiva, vamos hacia un momento donde vamos a tener que ser más resilientes hacia una serie de factores externos. María Ángeles, como gestor, os enfrentáis todos los días a esto, además en distintas condiciones. ¿Cómo este análisis de datos ayuda en la toma de decisiones, sobre todo para anticiparse a esta serie de eventos? A ver, como comentas, acaban de comentar nuestros compañeros, empezamos a gestionar millones de datos. Lo que no tiene sentido ninguno es que nuestros operadores estén viendo datos porque serían incapaces de visualmente encontrar ningún tipo de alerta o anomalía para poder actuar. Con lo cual, aquí a partir de aquí lo importante es, por un lado, con estas tecnologías de Machine Learning o inteligencia artificial, poder identificar dónde hay que actuar y, por otro lado, tenerlo, digamos, unido a nuestro proceso completo. Hace un momento comentabais también de no es tener datos, es tenerlo unido dentro del ciclo completo. Entonces, dónde tengo que actuar y que nuestros centros de controles, nuestros operarios en campo puedan actuar con rapidez. Pues por poner unos ejemplos de lo que ya estamos haciendo, nosotros estamos pues aplicando estas tecnologías para hacer, por ejemplo, detección temprana de fugas en las redes de abastecimiento. A partir del momento en el que tenemos detectada una fuga, se genera de forma inmediata una orden de trabajo a nuestros operarios en campo, que ellos reciben en su móvil para que puedan desplazarse a solucionar el problema. ¿Cómo se traduce esto en nuestro objetivo final? Pues nuestro objetivo al final es asegurar que tenemos una reducción de pérdidas, intentar que el agua no registrada sea la mínima posible. Nos permite además de esta manera reducir daños mayores en las redes y por lo tanto una mayor eficiencia y sostenibilidad en todo lo que es la gestión de red de abastecimiento. Y esto para nosotros ya es una realidad, es algo que ya tenemos implantado. No globalmente en España, pero sí que ya en bastantes regiones y bastantes localidades, y donde se ve una clara, digamos, eficiencia, mejora de la eficiencia en lo que es los rendimientos y la gestión de la red, como comentaba hace un momento, en Denia, en Formentera o también en nuestro centro de control de Toledo, donde gestionamos toda la provincia. Otros ejemplos de aplicación de estas técnicas, por ejemplo, bueno, pues hace un momento también hemos dicho, la inversión es infinita. ¿Vale? Entonces, bueno, sabemos que las redes en España tienen una cierta antigüedad, mayor de la deseada, pues estos algoritmos también nos ayudan a prescribir cuáles son los tramos de nuestra red que debemos renovar, porque quizás con un 10% de renovación de tramos conseguimos un aumento de un 80% del rendimiento. Entonces, bueno, pues estas tecnologías nos están ayudando también a prescribir este tipo de temas y poder presentar a los, digamos, dueños de las infraestructuras, que finalmente son los ayuntamientos, cuál es el plan que tendríamos que realizar para obtener, digamos, una mayor aprovechamiento de esa inversión. Otros casos ya más cerca de nuestro usuario, que al final, bueno, pues nosotros al final tenemos a nuestro usuario, nuestro cliente consumidor, que no cliente institucional, en el centro siempre de nuestra estrategia. Al usuario también le podemos ayudar identificando que puede tener una fuga en su casa y, por lo tanto, le enviamos un SMS o una notificación a la app para que pueda actuar. Quizás él no lo ha visto y ya le estamos diciendo, oye, cuidado que tienes un problema, arréglalo antes de tener un daño mayor o arréglalo antes de que te enviemos una factura que mañana sea costosa abordarla. ¿Vale? También la tecnología bueno, pues nos ayuda a prestar otro tipo de servicio al cliente,
que puede parecer más básico, pero que está también dentro, bueno, pues de nuestro espíritu de estar cerca de nuestro usuario. Por ejemplo, pues podemos ofrecer al cliente, en el caso de tener un contador, un smart meter, bueno, pues si en esa casa vive una persona vulnerable, pues oye, yo quiero saber si mi madre durante X horas no ha consumido, pues eso es extraño, que me llegue una alerta porque a lo mejor ha pasado algo, por ejemplo. O en el caso de segundas residencias, bueno, si hay un consumo detectado en una segunda residencia, en el momento en el que a priori debe estar vacía, pues que me llegue una alerta para que yo pueda actuar. Estos últimos casos son más básicos porque realmente ahí no estamos aplicando inteligencia artificial o machine learning, pero es que hay veces que también dentro de la parte simple podemos, digamos, ayudar a nuestro ciudadano. Y asociado a lo que comentabas de los temas de electricidad, bueno, pues también estamos muy volcados en conseguir esa eficiencia energética. Para nosotros somos grandes consumidores de electricidad, es nuestro, digamos, segundo coste a nivel global de la empresa, y para nosotros, bueno, pues por un lado, aprovechar las energías renovables y por otro lado reducir esa energía eléctrica que no es necesaria si optimizamos los procesos aplicando estas tecnologías, pues para nosotros es también vital. Y son, digamos, algunos ejemplos de lo que sí que ya estamos haciendo, donde tenemos, digamos, demostraciones claras de que funcionan. Hay mucho camino que recorrer en cuanto a, por un lado, despliegue global, y es una de las cosas lo que queremos que los PERTES nos ayuden, por un lado, y también de nuevos casos. Es decir, para nosotros el camino ha empezado, tenemos casos prácticos, están funcionando, pero después de un caso tienes otro caso y te encuentras, digamos, que las tecnologías te pueden ayudar en todo el proceso. Muchas gracias, María Ángeles, y me gusta especialmente que pongas esos ejemplos tan centrados en el ciudadano, porque bueno, a veces hablando de digitalización pues nos vamos a las grandes infraestructuras, a los grandes servicios, y este proceso puede dar, pues como has puesto como ejemplo, pues muchos servicios a los ciudadanos, y especialmente quizás en pequeñas y medianas poblaciones, si conseguimos que el PERTE vaya un poco en esa línea. Marcelo Martino, desde Minsight, vosotros sois expertos, como decías antes, en este tratamiento del dato, también con soluciones como Minsight en transformar esa información en eficiencia energética, en economía circular. ¿Cómo estáis trabajando en esta línea? Soluciones como Digital, perdón, he dicho Minsight, creo. Sí, Digital es nuestro palabra para la nueva unidad que integra el mundo físico y el mundo digital, donde está toda esta parte de sensórica y tratamiento de la información y demás, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice María Ángeles, ¿no? El dato nos tiene que servir para algo, casos de usos concretos donde va a aportar información, donde va a aportar valor. Como estos hay muchos, ¿no? La detección de fugas, pues, identificación de vertidos que no estaban programados, en fin, hay mucha información, muchos casos de uso donde el dato bien gestionado puede aportar mucho desde ya. Pero creo que deberíamos aprovechar la oportunidad que nos brinda los fondos que van a venir de la Unión Europea para implantar soluciones más transformacionales, ¿no? Es decir, se dispone de mucha información probablemente, y más que se va a disponer, pero probablemente muy segmentada en función del organismo, de la entidad que lo vaya a gestionar, tiene sus propios datos que gestiona como un tesoro, porque son los datos de su negocio, pero hay muchos datos que son muy interesantes para la gestión integral del sistema de distribución de agua en el país, ¿no? Entonces, plataformas que permitan compartir información entre las distintas entidades que forman parte del sector, creo que son fundamentales y creo que son cosas que se pueden impulsar con estos fondos europeos, ¿no? Son inversiones para la transformación de verdad en el sector. O sea, los sensores es una realidad, ya lo tenemos. El tratamiento de los datos, ya hay tecnologías que nos permiten abstraerte de los protocolos que utilice cada dispositivo, del fabricante y tal. Eso ya lo tenemos. La penetración en el sector del agua probablemente sea menor que en la de otros sectores, pero como decía antes, son tecnologías maduras que las implantaremos tarde o temprano. Tardaremos poco, seguramente. Pero creo que hay que dar un paso más allá, ¿no? Y decir, oye, todos estos datos tenemos que compartirlo entre todas estas entidades, no todos, ¿vale? Todos los que realmente tengan sentido. Compartirlos para hacer una gestión integral
dentro de la zona donde tenga sentido hacer esa gestión integral, ¿no? Entiendo que una gestión integral del agua como país creo que tiene todo el sentido. Yo creo que aportaría mucho compartir esa información entre los distintos gestores de las cuencas hídricas o de las comunidades autónomas y demás, o de las empresas privadas que gestionan el agua, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido se pueden dar pasos que requieren inversión, obviamente, porque hay que montar infraestructura y maneras de gestionar esa información y compartirla para todos los operadores, que tienen que ser financiados con fondos públicos, aportando también las empresas privadas nuestro granito de arena, pero eso de verdad puede suponer un cambio ya no solo para tener casos de uso, de aprovechamiento de esos datos para el cliente final, para el usuario concreto, para el operador que va a ir a resolver la fuga en cualquier sitio, sino para la gestión integral de los recursos hídricos del país. Gracias, Marcelo. Joaquín, perdona que te he saltado sin querer. Sí. No sé por qué he enlazado la intervención, el final de la intervención de María Ángeles con lo que iba a decir de Minsight, pero evidentemente María Ángeles lo ha dicho, ¿no? Y vosotros sois expertos, digamos, en transformar esos datos en toma de decisiones, incluso con mucha experiencia en contratos por eficiencia, que de una u otra forma se basan en el ámbito, sobre todo de energía, en esos ahorros que se pueden conseguir a través del tratamiento de la información. Cuéntanos cómo estáis tratando los datos y, sobre todo, tomando decisiones para mejorar la gestión del agua. Pues lo primero que hizo Schneider hace muchos años fue empezar a tomar su propia medicina. O sea, Schneider empezó en sus propios edificios, sus propias fábricas, a instalar toda su tecnología y a usarse como un caso de éxito o de no éxito y de aprendizaje para enseñárselo a otras empresas. Y resulta que al final pues, nos han dado varios premios de Digital Factories por el mundo, donde cuando las ves y vas allí, pues ves cosas muy sencillas, como comentaba María Ángeles, que no hace falta aplicar inteligencia artificial, sino sentido común, integración de información y disponer de información de un cuadro de mando para poder tomar una serie de decisiones, que tienes que medir y tienes que tener la información para tomar esa decisión, que muchas veces se nos olvida ese paso y nos vamos a la inteligencia artificial rápidamente, cuando antes de eso hay que trabajar mucho el dato antes de poder dar una predicción fiable, o que no haga falta, por ejemplo. Y ahí nosotros hemos aplicado toda nuestra tecnología de gestión energética, por ejemplo, de eficiencia energética, y que luego hemos aplicado a todos los sectores y al agua también, ¿no? Entonces, para nosotros la transformación del dato es vital. De hecho, Pedro, me encanta que pongas lo de Swan, porque yo en 2011 fui padre fundador de Swan y yo pinté con unos colegas aquel esquema que nos quedamos cortos y que ahora el Swan hace un par de años creo que ha añadido lo que es la acción, o sea, la recomendación y la acción. Nosotros nos quedábamos en la visualización del dato hace 11 años, cuando creamos esto, y ahora ya hay que recomendar y hay que actuar. Entonces, esa recomendación, también comentábamos antes que la información la tienes que tener, pero tienes que recomendar qué es lo que deberías de hacer en este contexto. Luego ya el operador podrá tomar una serie de decisiones distintas en base a su conocimiento y a otra serie de información. Pero sí recomendando e ir actuando y proponiendo una serie de acciones a acometer. Y esto estamos, yo creo que, bueno, todas las empresas tecnológicas y que gestionamos información y datos estamos en ese camino. Aplicaciones de tecnología o de tratamiento del dato o de inteligencia artificial, nosotros lo hacemos precisamente y empezamos con la validación del dato, como comentaba Marcelo. Nosotros aplicamos inteligencia artificial a validar los datos y a recomendar o a informar dónde el dato nos asaltan las dudas de si ese dato es correcto o no, y poder enviar una actuación concreta a revisar si ese sensor o ese equipo o esa información es fiable o no, o está bien tomado o no. O sea, empezar con algo tan básico como validar el dato primero y usar la tecnología más puntera en ese sentido, porque hay mucha información y necesitas computación para poder hacer esto. Eso nosotros lo hacemos, pero también hay que hacerlo luego en la parte, como decía Marcelo, de los casos de uso, de ya contextualizar en qué área quieres aplicar la información. Entonces, ahora con el PERTE tenemos un poquito, yo creo que el riesgo de excitarnos todos y empezar a poner cosas muy punteras, cuando quizá también haya que ir un poquito a las cosas básicas e ir escalando un poquito poco a poco, porque no siempre, pues para la gestión de fugas, por ejemplo, hay que poner sensores acústicos. Hay que ponerlos, pero yo creo que como una etapa más avanzada a cuando has hecho una gestión de las fugas previa. Entonces, hay una serie, yo creo que de recomendaciones que los expertos del mercado, que hay muchos y muchas áreas, podemos poner al servicio de las empresas de agua, de los operadores, y
plantear cómo creemos que se pueden hacer las cosas y usando experiencias previas. Nosotros invitamos a todo el mundo a que vea nuestras propias fábricas, donde nosotros usamos nuestra propia tecnología. Y comentaba el tema de la energía en concreto, porque desde hace muchísimos años usamos nuestro headquarters en París, que es un edificio además que no podemos cambiar, es alquilado, no es propio, con lo cual ahora estamos comprando otro y vamos a hacer una sede nueva en la que sí ya vamos a poner, pero en un edificio donde no podíamos hacer una reforma estructural, hemos estado rebajando la factura pues el 30% en los últimos 5 o 6 años. Y ahí mostramos todas las cosas que hemos hecho para reducir solamente sensorizando y teniendo información y actuando con esa información en un edificio que no podíamos pues, cambiar ventanas, ni cambiar equipos, ni cambiar la ventilación, es decir, no podíamos irnos pues como en el agua sería un cambio de tubería, pues tendríamos que adaptarnos a lo que hay y con la información que tenemos. Lo hacemos para la compra de energía. Entonces comentaba María Ángeles que la energía es su segundo coste operativo mayor y suele serlo en general en las empresas de agua. Nosotros ayudamos desde la compra de energía en el mercado con el precio de la energía y el tipo de mix y pool. También tenemos un propio mercado Schneider en donde la energía verde hacemos como de mercado virtual de la energía y donde nuestros propios portales las empresas compran y venden. Schneider gestiona un volumen de energía de casi 30.000 millones de euros en más de 4.500 clientes, con lo cual nosotros hacemos como de brokers de energía, digamos, para nuestros clientes, para nosotros también. Y esto lo vendemos a empresas de agua, lo vendemos a otra serie de sectores también. Y comentabas el tema de la eficiencia energética, que bueno, se puede hacer, o sea, yo creo que eficiencia se puede obtener en todas las áreas del ciclo del agua y en todos los procesos dentro de un área del ciclo del agua, en todo el proceso de actuación. Y desde operación, planificación, gestión y cobro, gestión financiera, gestión de clientes, información geográfica, en todas las áreas que tú tienes, en todas las herramientas que tú utilizas en una empresa de agua, se pueden hacer muchísima gestión de los datos para hacer más eficiente ese proceso y, como decía Marcelo también, para extenderlo al sistema de la propia empresa de agua y extenderlo ya a nivel no ya regional, sino también nacional. Y en Estados Unidos, que es donde la ley lo permite, porque muchas veces esto de la gestión energética y de que el contrato y el ahorro pague el contrato, esto lo hacemos en Estados Unidos desde hace 2011, que fue el primer contrato que ganamos en agua. Esto lo hacemos en España en edificios, en hoteles, en hospitales, lo hacemos en un sector privado en muchas áreas en España, pero en el agua, en España no lo estamos haciendo simplemente porque la legislación no lo permite. O sea, tú no te puedes presentar a un concurso con una financiación propia con un ahorro que tú entiendes que vas a dar a la empresa de agua. Entonces la empresa de agua dice, yo creo que puedo ahorrar energía, pero no sé dónde, no sé cómo, ayúdame. Tú le ayudas, le planteas un programa de financiación, lo sacan a concurso con un presupuesto limitado y tú te presentas sin poder hacer todo lo que tenías planteado hacer. Entonces al final estamos capando, yo creo que las posibilidades que tenemos, primero, de colaborar entre todos para conseguir hacer frente a los retos que tenemos como humanidad, cambio climático, estrés hídrico y en España concretamente, donde creemos que tenemos que colaborar. Nosotros en Estados Unidos colaboramos con empresas de ingeniería, con empresas de equipos. Venía de Dinamarca, estamos colaborando con Kamstrup, que estaba aquí antes. Estamos colaborando con AVK de válvulas, estamos colaborando con Silent, estamos colaborando con muchas empresas, con Aqualia, bueno, con casi todas, en proyectos de digitalización, porque al final es tu área de expertise, pero también el de al lado, también nosotros no hacemos contadores, por ejemplo, pero sí tomamos la información de los contadores. Entonces es el uso de esa información para otros usos, digamos, de optimización que ya exceden el área de actuación concreta. Entonces nosotros lo aplicamos en nuestras propias instalaciones, lo aplicamos a las fugas, lo aplicamos a la validación de datos, lo aplicamos a la energía, lo aplicamos a la gestión de activos, a la predicción del FAIS, lo aplicamos en múltiples áreas, que estaría aquí todo el día enumerándolas todas, pero donde al final ninguno tenemos la solución única. Nadie. Ni nosotros cuatro, si nos juntamos, que haríamos la tira, creo que tendríamos que hacer falta mucha más colaboración de empresas, pública, privada, de proveedores, de tecnólogos, de ingenierías, de consultores, para poder sacar todo el máximo rendimiento que se puede sacar al tratamiento del dato. Porque no solamente es, oye, inteligencia artificial para predecir una fuga, que puede ser, pero puede ser para otro área como predecir el consumo o reducir el consumo energético, que es muy complicado porque ataca muchas áreas del ciclo del agua. Entonces yo creo que, no sé, aquí me meto un poco cuña, pero invito a la colaboración
total, ahora tenemos el PERTE y tenemos la financiación, que colaboremos todos para sacar este reto que tenemos adelante. Pues bueno, sin duda otra de las palabras que hemos repetido estos días, yo creo que todo el mundo lo ha dicho, la de la colaboración, porque en la digitalización no hay ningún silo. Al final todo se trata de alianzas y de buscar esas sinergias que nos van a permitir bueno, pues, utilizar toda esta información de la mejor forma de cara a la toma de decisiones. Cerramos este bloque con Xylem y me interesaría, Pedro, que nos hables también de cambio climático. Bueno, de hecho, Xylem premio IAGUA este año al campeón contra el cambio climático y especialmente en inundaciones con una también larga trayectoria de mitigación y bueno, pues de contribuir a solventar estos fenómenos extremos. ¿Cómo trabajáis el tratamiento de información también en relación al cambio climático y a los fenómenos extremos que estamos viviendo cada vez con más frecuencia? Vale. Bien, sin duda que el tema del machine learning acaba por ser incontornable también para cuando trabajamos en conjunto con nuestros partners de clientes para abordar ese tipo de problemas. Es muy interesante, nosotros estaba leyendo que hay un conjunto ya bastante grande de economistas que considera que machine learning tiene lo potencial de revolución industrial. Recordemos que los últimos fue fuego, vapor, electricidad, internet, y tiene ese potencial. No sé, a ver si se comprueba o no, pero estamos en ese sentido. Sí, la forma como aplicamos para esos problemas y cómo vemos otros aplicar de forma cada vez más creativa este tipo de tecnología. Hace poco comentaba sobre tratamiento de imagen. El otro día estaba hablando con un cliente que me decía, tenía las cámaras de seguridad y ahora las cambié, ya no está a apuntar a lo portón, está a apuntar a lo tanque y estoy a procesar imagen para ver cuando hay cambios de color. Y eso me da una alarma. Y es interesantísimo. Nosotros comentábamos aquí de la análisis de datos de entrada. Empezamos por ahí también. Es, a ver, usar Machine Learning para verificar si los datos que tenemos un modelo, y tenemos varios tipos de modelos, los datos de entrada se están bien. Empezar por ahí. Sabemos que entra basura, sale basura, por tanto tenemos que... Y vamos hasta cosas muy complejas donde estamos a ayudar clientes a que están produciendo biogás, que tiene la depuradora, que tiene fotovoltaico, que tiene... Y a juntar todas esas piezas para decidir, a ver, cuál es el momento que vamos a consumir la energía, que vamos a meter en la red, que vamos a crear energía potencial a mandar para los depósitos. Y lo estamos a aplicar muy bien. Comentaba sobre la parte de cambios climáticos, que para nosotros, a ver, hacemos mucho digital, nuestro principal negocio continúa a ser bombas y obviamente que es un área importantísima para nosotros. Lo aplicamos mucho. Aplicamos una vez más a ayudar clientes a manejar la red y a buscar, a disminuir su necesidad de inversión para utilizar de forma más eficiente la infraestructura. Es decir, yo tengo aquí un desbordamiento, ahí tengo capacidad en la red, vamos a anticipar eso, cambiar la agua para donde tiene que ir y no hay necesidad de construir una tubería nueva. Estamos a trabajar muchísimo en la parte de neutralidad carbónica. Y de mirar todo el ciclo y combinar información y traer todo para el mismo punto. Toda esta área muy conectada con sistemas de soporte a decisión, desafíos muy interesantes porque obviamente yo estoy acostumbrado a comparar un poco con, ainda estamos en la fase Waze, quiere decir, la gente quiere mirar una recomendación, pero yo decido, ya tenemos algunos clientes que ya nos permitieron pasar, nosotros también tenemos confianza, a la fase autodrive, ¿no? De que estamos metiendo la recomendación, recomendando lo que pasa y bien, obviamente siempre cambiando. Así, como digo, la parte de Machine Learning cada vez más inclusiva en todo.
hay una preocupación que tengo, que es de formación, de gente para trabajar en esta área, que está muy difícil. Y tenemos otras industrias que pagan más que nuestra y que lo estoy captando, pero sí, lo camino es por ahí. Muchas gracias, Pedro. Me ha gustado mucho ese ejemplo también de pasar de la recomendación de por dónde ir hacia que ya dejemos tomar decisiones un poco a la tecnología y a la inteligencia artificial. Bueno, hemos hecho este pequeño viaje en el que hemos repasado el estado actual del sector del agua en cuanto a digitalización. Hemos hablado de cómo captamos los datos, de cómo los transmitimos, de cómo los analizamos y ahora llegamos al futuro, que es un poco lo que nos ha traído hoy aquí también. Hemos tenido a Javier Sánchez a primera hora hablándonos del PERTE de digitalización y me gustaría ahora que vosotros nos dierais vuestro punto de vista sobre este ambicioso programa que, bueno, pues, incluye una inversión de 3.000 millones de euros. Sin duda, si se despliega como todos esperamos y como está diseñado, va a suponer una transformación de la gestión del agua en España, no solo en ciclo urbano, que nos estamos un poco centrando hoy más, pero también en el regadío, en las instituciones, las administraciones públicas. Me gustaría que valorarais el programa, qué os parece en general, también que nos dijerais cuáles creéis que son los retos para su puesta en marcha, porque estamos hablando de un despliegue a nivel burocrático, por ejemplo, muy complicado probablemente y que va a requerir grandes esfuerzos de la Administración, y también que valorarais el impacto que puede tener en los profesionales del sector del agua en España, en las empresas, de cara a que nos podamos un poco convertir en referencia para otros países y exportar esta tecnología que se va a desarrollar aquí. María Ángeles. Perfecto. A ver, para nosotros el PERTE es una necesidad. Por ejemplo, AEAS en su última publicación de cuentas valoraba en una necesidad de inversión de 4.900 millones de euros anuales en el ciclo urbano. Sin embargo, la inversión que se está realizando es del orden de la mitad, con lo cual el PERTE va a ayudar a paliar esta deficiencia de inversión que hemos sufrido durante los últimos años. ¿Qué pensamos sobre el PERTE y su concepción? Nosotros creemos también que el PERTE nos va a ayudar a que podamos poner al mismo nivel todo tipo de geografías y todo tipo de ayuntamientos independientemente del tamaño de los mismos. Hay en estos momentos en España grandes diferencias entre las grandes localidades o si vamos a localidades medianas o pequeñas o a lo que ahora llamamos España vaciada. Entonces, para nosotros en Aqualia siempre ha sido importante que el nivel de servicio que prestamos en las localidades sea homogéneo y de primer nivel, independientemente de su tamaño. La tecnología nos lo permite, adecuamos también nuestra operación para que sea así y el hecho de que el PERTE esté reconociendo unas mayores subvenciones en el caso de incluir localidades más pequeñas, pues evidentemente nos va a ayudar a empujar y a avanzar en toda esta parte de poner en el mismo nivel toda la geografía. A nivel de retos, bueno, yo creo que el periodo de implantación y de ejecución del PERTE es pequeño. Voy a pasar, digamos, ya a la segunda fase. La semana que viene se publican las bases. En enero estaremos ya presentando todos los proyectos. Estamos todos los operadores, lógicamente, ilusionados y ya llevamos tiempo trabajando en ello. Y a partir del año que viene comenzaremos los proyectos demostrativos y posteriormente ya entrarán, digamos, los proyectos generales. Pues yo creo que con el tiempo que hay de implantación y para asegurar que realmente esos fondos europeos no se pierden, sino que se invierten en lo que se necesita. Es importante tener experiencias previas, es importante haber comenzado ya a aplicar en el ciclo urbano global esas tecnologías y esas ideas. Y yo creo que por eso también el MITECO habla de proyectos demostrativos. Es decir, en el periodo de implantación que tenemos, si tuviéramos que empezar ahora, no sería posible en esos 3 años que tenemos de implantación poder ponernos a pensar y ahora qué vamos a hacer. Yo creo que esa es, digamos, la ventaja que tenemos pues, las empresas y los operadores grandes como Aqualia, que ya tenemos esa experiencia.
Entonces, en cualquier caso, bueno, pues yo creo que tenemos el conocimiento, tenemos la tecnología, tenemos pues distintos partners y socios que nos pueden ayudar. Y sí que es verdad que uno de los, si lo acaba de comentar mi compañero y tú lo acabas de mencionar, sí que nos estamos encontrando, pues bueno, con necesidad de atraer talento. Con necesidad, por un lado, de atraer talento, y seguro que mis compañeros, con Marcelo lo comentaba, a la hora del café, tenemos que atraer talento a, bueno, pues un sector que a priori, en determinados, digamos, universidades, no parece tan glamuroso, ¿vale? Como pueden ser otros sectores, como pues si hablamos de Google, si hablamos de Amazon, si hablamos de Microsoft, pura tecnología, o incluso, hablando de sectores más industriales, pues bueno, yo creo que la banca o el sector de electricidad pues han conseguido, digamos, pues tener una mayor comunicación de qué son esos sectores que lo que quizás hemos conseguido en el sector del agua, y que, bueno, es trabajo que tenemos que ir haciendo y dando a conocer. Entonces, bueno, pues uno de los temas que tenemos que hacer es atraer ese talento. La verdad es que puedo decir que nosotros, bueno, pues lógicamente nos estamos reforzando y que, bueno, que estamos consiguiendo atraerlo y estar ahí, y que los profesionales quieran incorporarse con nosotros. Y una parte muy importante de la transformación digital, porque yo creo que es importante diferenciar entre digitalización y transformación digital. Para mí digitalización es, vale, fenomenal, yo cojo un dato y automatizo un proceso, pero lo hago igual que lo hacía. Pero es fundamental la transformación digital o no tendré esa verdadera aportación de valor. Esa transformación digital implica un cambio a todos los niveles en empresas como la nuestra. Implica cambio a nivel de procesos de cómo hacemos las cosas, y por lo tanto implica cambios a nivel de cómo va a trabajar nuestra gente, y por lo tanto cambian sus roles. Bueno, ahí también tenemos un reto que ya lo hemos visto bueno, pues en servicios donde ya hemos cambiado en los procesos, y cómo tenemos, digamos, que ir formando y teniendo esas nuevas posiciones, esos nuevos puestos y esas nuevas cualificaciones. Muchas gracias, María Ángeles. Se repite esa preocupación por atraer el talento, y es que la competencia, desde luego, es muy dura. Desde luego podéis contar con IAGUA para glamorizar más el sector. Estamos encantados de ayudaros. Joaquín, tu punto de vista sobre el PERTE. Pues muy esperado, supongo. Muy esperado, porque España tiene un déficit de inversión, o sea, como comentó María Ángeles, pero bueno, esto es a nivel mundial, no solo en España también. A nivel mundial se calculan trillones de dólares y demás, en fin, bueno, la cantidad es muy grande, da igual, billones, trillones, da igual. Entonces yo creo que la digitalización va a permitir traer mucho más beneficio en las operaciones actuales. O sea, yo hace muchos años oía a un operador de agua americano diciendo que el futuro estaba en los márgenes. Entonces yo no entendí muy bien lo que quería decir, creo que lo entendí, pero cuando le pregunté me dijeron, no, en reducir mi coste operativo. O sea, yo tengo un margen de beneficio y al final, si lo puedo aumentar, pues puedo dedicar no puedo incrementar el precio del agua, no puedo aumentar por ahí, pero sí puedo reducir mi coste. Y entonces ahí hay un área, yo creo que muy grande. Entonces, si la digitalización la enfocamos no solamente a gestionar la información, sino también, como ha dicho María Ángeles, también lo ha dicho antes Marcelo, a transformar, porque la información nos tiene que permitir hacer las cosas de manera diferente, de manera mucho más eficiente. Yo creo que ahí seremos capaces de hacer las cosas mucho más eficientes, de gastar mucho menos en personal, en las horas que tú haces tu trabajo, de hacerlas en menos tiempo, en ahorrar equipos, en ahorrar energía, en ahorrar agua, en ahorrar químicos, en ahorrar todas esas áreas que nos están pues bueno, haciendo que nuestro gasto operativo sea X, ¿no? Entonces yo creo que la digitalización del PERTE en este caso me gustaría que mucho fuera enfocado, obviamente, a digitalizar, a sensorizar, o sea, a traer el dato, que hay una parte ahí que creo que es importante, porque no hay, entonces hay que hacerlo, pero otra también es a transformar la forma en la que hacemos las cosas. Y ahí, pues creo que ahí va a haber un reto mayor, porque bueno, la tendencia general, no solo de las empresas de agua, que son muy conservadoras en general, sino de todos nosotros como seres humanos, pues al final hacemos las cosas como las hemos venido haciendo, y cambiar completamente la forma de hacer las cosas, pues no entra un poquito en nuestra forma de actuar, ¿no? Y esto en otros sectores se está haciendo continuamente, y creo que también tenemos un poquito que aprender y que traer pues esa demostración de lo que estamos haciendo en otros sitios, en otros sectores, en España, y con todo el presupuesto que hay. El PERTE conecta o intenta
conectar el ciclo del agua con la captación, el abastecimiento, el saneamiento, los vertidos, intenta conexionar, con lo cual intenta ver el ciclo del agua como una parte de sistema, de un todo, que creo que es positivo, y creo que ahí también vamos a poder colaborar entre varias empresas y administraciones públicas para dar esos beneficios. La tecnología, el PERTE yo lo he visto enfocado, y esta mañana lo hemos visto, en la parte de gobernanza hay un área concreta de fugas, en la parte de abastecimiento se obliga al tema de fugas, o el tema de fugas parece que es un tema crítico que hay que abordar, y es importantísimo, y no el único. También incide en el tema de los vertidos, que creo que bueno, y España ha estado no haciendo sus deberes con la Unión Europea y violando pues, muchas veces la directiva europea. Entonces hay mucho que hacer también, y en los pequeños municipios sobre todo también. Creo también que el PERTE da una posibilidad de echar a andar. O sea, al final lo que tenemos que hacer es empezar, y no va a haber una forma concreta de empezar. O sea, la parálisis por el análisis va a ser el mayor enemigo, hay que lanzarse, tenemos poco tiempo, y eso tiene su riesgo, pero también tiene su ventaja de que hay que ponerse ya las pilas y hay que ponerse a trabajar, con lo cual hay poco tiempo, entonces igual con un poquito más de tiempo se pueden hacer las cosas mejor, pero también nos permite movilizarnos rápidamente y empezar a andar y empezar a hacer las cosas, que creo que es como tiene que hacerse. Yo en el PERTE echo de menos, no veo mucha información acerca del observatorio. Me hubiera gustado que hubiera un regulador, como lo hay en Inglaterra, en Reino Unido, como lo hay en Italia, ¿no? Que no solamente gestione la ayuda y la subvención, sino también la penalización y la transparencia. Esto que comentaba, la transparencia de las herramientas, creo que es importantísimo, pero creo que todavía ahí sí que hay una transformación que el sector tiene que hacer, de mostrar su información, y que lo hacen. Otras empresas de agua van a través del ciudadano y lo muestran, pero no se muestra toda la información. O sea, pero no la muestran no porque no quieran, sino porque a veces pues, no tienen por qué hacerlo, o no se han invitado a que lo hagan, pero la información la tienen. Entonces, el PERTE va por ahí para, digamos, socializar un poco la información del agua a nivel nacional, de las cuencas y el uso del agua, etcétera. Pero bueno, así empezó Italia diciendo: quiero saber el nivel de fugas en todas las empresas de agua, quiero saber el nivel de calidad de agua, quiero saber los incumplimientos, quiero saber la energía, y a partir de ahí empezaron a movilizarse. Aquí no hay unos targets en el PERTE. Una cosa que yo he hecho en falta de una serie de objetivos, de decir, quiero reducir en tanto. Se ha dejado abierto, mínimo un 10% en el caso de la energía, por ejemplo. Yo creo que se va a poder obtener muchísimo más. Pero bueno, me gusta digamos, la conexión del ciclo del agua, me gusta la parte de proyectos demostrativos, singulares, me gusta la parte de pequeñas localidades. Veo poco en industria, nosotros que trabajamos también mucho con la industria y la parte del agua industrial. Bueno, el regadío también está ahí un poquito por ver también. Pero bueno, es avanzar. Y cualquier cosa que se avance yo creo que es positiva, y tenemos mucho que hacer, y nos pondremos manos a la obra para dar el mayor impulso y utilización de todos esos fondos para conseguir gestionar mejor el agua, que ya, bueno, con el cambio climático, o sea, venimos muchos años ya sabiendo que es un problemón, pero que lo va a seguir siendo mucho más. Entonces yo creo que cualquier cosa que nos permita modernizar y mejorar y transformar, creo que va a ser fundamental. Como decías, Joaquín, yo creo que va a ser un paso inevitable el de pasar de la información, que ahora la vamos a tener en mayor medida, si cabe, a pues ese regulador o similar que ponga un benchmarking que permita establecer unos niveles y que también ayude un poco a que el ciudadano sepa si este servicio es bueno, es malo, regular, está haciendo mejor que antes o no. O sea, yo creo que ese va a ser un paso inevitable en el futuro cercano. Marcelo, me gustaría, bueno, más allá de tu opinión general del PERTE también, que bueno, Minsait evidentemente es un referente empresarial para España y también por su presencia global, que me gustaría también que valoraras cómo puede este programa, digamos, fortalecer al sector empresarial español de cara pues, a implantar estas soluciones en otros ámbitos. Te pongo un ejemplo, en este Smart Water Summit hemos tenido casi 1000 registrados de Latinoamérica. Hemos tenido pues, sesiones donde había 15 personas de Sedapal, de AISA, de SACMEX. O sea, todo el mundo está mirando aquí, al PERTE de aquí, ¿no? ¿Cómo crees que puede fortalecer a nuestro sector de cara a liderar la digitalización a nivel global? Pues yo creo que tenemos que aprovechar la oportunidad. O sea, yo creo que este PERTE nos tiene que traer dos cosas. Uno, la transformación, que hemos hablado mucho, la transformación del sector para mayor eficiencia, para mayor control, para dar mejor servicio al ciudadano, eficientar los costes. Está claro que tiene que ir por ahí.
Pero creo que tiene que aportar otra cosa más, y es que eso se haga con tecnología y con talento español, que eso se pueda exportar después. Es decir, que el beneficio de ese PERTE no solo se quede en la transformación del sector, que ya es mucho, ¿no?, la transformación del sector del agua aquí en España, sino que con ese PERTE hayamos generado una industria, hayamos generado un talento, o hayamos potenciado, porque la industria existe, que nos permita después llevar toda esa tecnología y todo ese talento fuera de nuestras fronteras. Así realmente daremos mucho más recorrido a ese importe que suena mucho, pero que, como decía María Ángeles, ya parece a priori que puede ser limitado, ¿no? Es una manera de darle mucho mayor recorrido porque potenciaremos empresas españolas, potenciaremos tecnología española que llevaremos a todos los países que van a venir después. Creo que este PERTE, en este sentido, es pionero dentro de... No sonemos los primeros, pero habrá pocos países a nivel europeo que estén lanzando este tipo de iniciativas en el sector del agua, y tenemos que aprovecharlo para después llevar toda esta tecnología que podemos desarrollar y todo este talento, como decía María Ángeles, que es fundamental. Tenemos una carencia de talento ahora mismo que es preocupante, y esto nos tiene que ayudar a generar ese talento para después exportar todo este tipo de soluciones a Europa, a Latinoamérica, a todas las geografías donde tenemos implantación y donde llegamos todas las empresas que estamos con esta presencia. Muchas gracias, Marcelo. Y bueno, cerramos esta ronda y esta mesa también de líderes de la digitalización con Pedro Pina y la visión desde Xylem del PERTE de digitalización. Vale. Yo creo que todos tocamos en el tema del talento y de la formación. Y la verdad es que en PERTE miramos eso, innovación, formación. Es una oportunidad enorme para eso. Para crear talento, crear conocimiento que después será útil no apenas en España, pero en todo el mundo. Eso es sin duda una gran oportunidad y cada vez más será por ahí, porque, a ver, las tecnologías, como ya comentamos, muchas están sólidas, otras van a evoluir, pero hay mucha falta de gente para este tema. No sé, yo soy de Portugal, no sé cómo. Yo miro que los cursos de ingeniería cada vez tienen menos gente. Hay muchos abogados, muchos arquitectos, que es fantástico, pero la ingeniería, no sé, se queda cada vez más y es donde necesitamos mucho. Otro tema, bien, podrá estar relacionado con PERTE. Es una preocupación, un poco menos como una persona de la industria, más como un usuario de la red de agua, que es la parte ética de toda esta componente de Machine Learning y de datos. Ha habido una evolución tremenda. Estamos a reunir datos de probablemente el producto más importante del planeta, conjugando información geoespacial con ciclos de consumo, incluso con información socioeconómica. A ver, yo imagino un Facebook o un Google a tomar cuenta de este tipo de información. La verdad es que ha habido un salto tremendo en este mining de datos que no fue acompañado por una regulación y que se está ahora a intentar llegar ahí. Europa está a liderar un poco ese proceso, pero hay que pensar un poco en eso y tener eso en cuenta para proteger los ciudadanos y esta información. Pues muchas gracias, Pedro. Gracias también por lanzar este último mensaje, que lo ligo también con la ciberseguridad, de la que hablábamos ayer, la ciberseguridad, la protección de los datos de los usuarios. Pero me quedo con ese mensaje de confianza en el futuro de la digitalización, de confianza en el despliegue de este PERTE. Nos decía Javier Sánchez que vamos a tener novedades muy próximamente y me consta que en el Ministerio pues, están trabajando duro para que este último trimestre haya un despliegue importante. Y bueno, como conclusión de estos 5 días, pues tenemos claro que este es el segmento más pujante de la industria del agua en este momento. Y bueno, a mí solo me queda agradecer la presencia a nuestros ponentes, a nuestros patrocinadores, que como dije al principio han hecho posible este evento, y a los miles de espectadores que nos han seguido desde España y desde Latinoamérica durante esta semana. Llevamos años cubriendo la transformación digital, pero por supuesto que en IAGUA vais a seguir teniendo toda la información y varios nos habéis comentado que 2023 es el año más importante de la digitalización, que tenemos que hacer un evento más grande y, David, recogemos el guante, ¿no? Y os emplazamos para Smart Water Summit 2023. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.